cosa. República Dominicana, saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía a las 10:42 por esta emisora. El presidente del CONEP, hizo una declaración ayer en un encuentro que tuvo con una exposición muy interesante que me llamó la atención, y creo que la población, los ciudadanos, la gente de trabajo y los empresarios pequeños y medianos deben ponerle mucha atención. Pero cita el nombre del presidente. Plantea Pedro Brache, voy allá, camarada. Gracias. Voy allá, siempre la fuente clara. Plantea Pedro Brache que el país tiene el potencial de duplicar al 2030 su PIB, su Producto Interno Bruto, la masa de bienes y servicios y riqueza que se generan en un año. Y dice él que incrementar el PIB en esta magnitud implicaría pasar de 90.532 millones de dólares del 2021 a 189.407 millones de dólares al 2030. Una meta muy ambiciosa, dice él, pero que tenemos la capacidad de hacer, y destaca cómo la economía creció el año pasado y cómo este año va a ser un referente de crecimiento en América Latina y el Caribe. Pero también dice que esto debe hacerse, este crecimiento, esta expansión de la economía, tratando de superar los grandes niveles de desigualdad y exclusión que hay en República Dominicana, de aumentar la formalización, la formalidad del trabajo y del ingreso de los ciudadanos, de la ciudadanía, a mejores condiciones de vida. Muy interesante que lo diga el presidente del CONEP, que también hace referencia a los aumentos recientes de salarios. Esto me recuerda al profesor Juan Bosch cuando decía que en el país, a pesar del crecimiento de la época en que vivía Juan Bosch, no había una clase gobernante, no se había desarrollado una clase gobernante, porque la clase política y los empresarios no tenían una conciencia y un proyecto común de nación, ni siquiera para sus propios intereses. Y ante el vacío de la política en el país, cuando un partido está en un gobierno, en teoría, el otro partido hace oposición tratando de de criticar al gobierno en sus debilidades y de presentar a la población una perspectiva de mejora de la sociedad. Pero aquí es muy débil el debate, y ha tenido entonces, como decía Juan Bosch, que un actor particular, hasta fuera de la política en el sentido formal de la palabra, que plantear cuál debe ser la ruta. Porque los partidos políticos no están hablando de eso. El que habla de igualdad, de inclusión, de mejora de salario, de formalidad, es el presidente de los empresarios. Porque hay un vacío terrible en el país. Me parece muy interesante, creo que hay que tomar la palabra al presidente del CONEP y los ciudadanos, impulsar esta agenda que nos conviene a todos, porque la agenda de la cháchara no le conviene a nadie, a los que viven de la situación que estamos en el país, pero con un casi 70% de informalidad, con jóvenes que salen de la escuela sin leer, casi un 40% de deserción escolar en algunos niveles tenemos, en algunos niveles etarios. ¿Para dónde van esos muchachos? Es para la delincuencia. Informalidad en todas partes, viviendo del chiripeo. Eso no da formalidad, rigor, planificación, conducta organizada. Suicidio, ahora. Subsidios. Los subsidios. Me tienen harto. Aquí ni los más liberales proponen desmontar los subsidios. Así es. Ni los más liberales, porque hemos creado una estructura social, señor, que se mantiene en lo ficticio. Y con el tiempo limitado, solamente llamo a los ciudadanos, a la gente que se gana su cuarto trabajando, a los empresarios, a que le tomen la palabra al presidente del CONEP, porque quizás es uno de los discursos políticos más interesantes de este país. ¿Cómo él plantea cómo lograr eso que él dice? Subir el PIB. Formalizar. La parte de subirlo no. Subir el PIB a 189.000 millones de dólares. Ahí, es duplicarlo. Pero el tema de la inteligencia, la innovación, los proyectos que tú mencionas, es la única. Yo lo pensé de inmediato. Si aquí no me invertimos en inteligencia, en investigación, en I+D, no se puede. Ese es el cómo. Porque tú estás condenado a comprar lo que otros producen. Ese es el cómo. Pero dice él, pero el crecimiento no se puede dar con estos altos niveles de desigualdad y de exclusión, de falta de Estado de Derecho en parte de la población. Por eso digo que es uno de los discursos políticos más interesantes. Vamos a invitarlo, hay que leerlo, porque Pedro, no creo que él diga cómo lograr. Él no dijo cómo. Y él dice el tiempo en que se puede lograr. Al 2030. 2030. Duplicar imposible. el PIB. Tú estás loco, imposible. Al 2030. Nada más que descubramos nosotros una mina de Dice de él tierra rara. que está basado en cálculos que hizo el CONEP.
Yo no, No, eso es ok. imposible. bien. Sí. A mí lo que me Bueno, interesa. pero te pongo el dato. La última vez que el PIB se duplicó aquí, en el 1990 teníamos un PIB de 7.000 millones de dólares. Y ahora es de 90.000. Sí. ¿Qué nos tomó 30 años? Él está diciendo que se puede hacer hasta el 2030. Triplicarlo, ¿verdad? Sí. Estamos en otro tiempo, otra capacidad tecnológica, otra capacidad productiva y demás. Pero es otra cosa. Yo no quiero ir al fondo, quiero ir a la parte política. Sí. De eso se trata la política y me pareció muy interesante. Quiero hacer brevemente, en par de segundos, un cuento de Pepito. A Pepito lo pusieron a cuidar una casa y le estaban pagando por cuidar la casa y ponerle candado a la casa y vigilar los bienes de la casa. Un día Pepito hace una alianza con ciertas personas y en la noche, en vez de cuidar la casa, se hace el loco, el dormido y hasta le quita el candado. Y entran todos los delincuentes del mundo y se llevan todo de la casa. Y al otro día aparece Pepito diciendo que no fue él, que él no tiene nada que ver con eso. Básicamente eso fue lo que pasó con la Cámara de Cuentas durante más de 15 años. El organismo del Estado que tenía que cuidar la casa, que poner candado, que fiscalizar, no trabajó, la cerraron. Y deliberadamente se permitió que se entrara a la casa un grupo de personas a manejar miles de millones de pesos sin ningún tipo de fiscalización. Era una cuota política durante un tiempo. Sin ningún tipo de fiscalización. Y ya usted sabe lo que pasó por la travesura de Pepito. Lo que sigue pasando. Y eso no puede seguir así. Entonces la Cámara de Cuentas tiene que jugar su función. ¿Y cuál es? Producir auditorías, que la eliminaron, la de obra pública, toda la institución que maneja dinero, de educación. Tiene que producir auditoría. Ese es el trabajo que estaba eliminado. La travesura de Pepito tiene que acabarse en este país con la Cámara de Cuentas. Y ojalá que este tema de los temas internos, que si fue acoso laboral o sexual, que son dos cosas diferentes, se resuelva rápido para que nos pongamos en lo serio. ¿Y qué es lo serio? Que la Cámara de Cuentas comience a presentar las auditorías de los gobiernos pasados y de este gobierno. Con el debido proceso. Para que sepamos lo que está pasando con nuestros recursos. Sí, pero la Cámara de muy Cuentas fácil no puede tú estar decir, mandando a la prensa es muy fácil tú decir, las auditorías. Es muy fácil tú antes decir. de hacer es el muy debido fácil tú proceso. decir, un megaministro ejecutó 30.000 millones de pesos en 2 días. Seguro. Ajá. ¿Y cómo fue esa ejecución? ¿Cuánto se invirtió en la obra? ¿Cuánto se ganó el ministro? Está bien. Entonces, eso solo se sabe con auditoría. Y a propósito de eso, le reiteramos a la Cámara de Cuentas que entregue la auditoría de la gestión anterior de Santo Domingo Este del ayuntamiento. El alcalde ha ido 2 veces a la Cámara de Cuentas. 2 veces. ¿Quién? A exigir que se le dé una línea base de lo que pasó y de lo que hay, para que también a él le hagan su ¿Y auditoría. por qué no le han contestado? Entonces, esa Cámara de por Cuentas eso digo tuya. que para mí la eso, tuya no le ha contestado. ¿Por qué? Eso es lo más importante, que la Cámara de Cuentas haga su trabajo. Por último, me Julio, quiero dar un obviaste, dato. me obviaste Un dato. la pregunta. Ayer no pude darlo, esto es muy interesante, Consuelo y Ajá. José. Sí. Sí. Yo no sabía esto, y no soy Vamos a un ver. experto en la materia. El hierro se está trabajando para que en pocos años el hierro se convierta en un supercombustible complementario a otros. El óxido, quemando hierro se puede producir energía sin emitir ningún tipo de emisión. Entonces tengo aquí una declaración que dice: cuando quemas hierro obtienes la misma cantidad de energía que si quemas carbón, pero sin una gota de emisión de dióxido de carbono, porque el hierro no contiene carbono. Quemas el hierro, se convierte en óxido de hierro y ese óxido de hierro lo puedes con hidrógeno volver a convertir en hierro, sin ningún tipo de emisión. Más barato incluso que otros combustibles, y ya se espera que en Holanda y otros países de Europa ya están produciendo a medianas cantidades de energía, y que en 10, 15 años tengamos grandes producciones de energía con hierro, que podría ser una Ojalá. salida a la crisis energética. Virgilio. Bien.